De repente uno piensa que la Gestalt es la silla vacía y la Gestalt, la silla vacía será el 1%, es una mera técnica. Lo que realmente importa en la Gestalt es cómo está la persona, cómo está la relación, cómo está el contacto, cómo tú ofreces un espacio de vínculo, de seguridad, de acompañamiento. Y después tú puedes hacer una técnica. Entonces me interesa mucho que sepan que en la formación le damos mucho énfasis a no solo una tips y técnicas, sino que aprender a fundamentar, ¿ya? Y sobre todo a tener una mirada fenomenológica del contacto humano. Ahora, en ese contexto, ver algunos temas generales, ¿cierto? La terapia nuestra, la terapia Gestalt, una terapia de corte fenomenológico existencial, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos importa? Nos importa estar en el presente a través de la experimentación, el sentir, el concebir cognitivamente y el relacionarnos desde ese lugar con una otra persona. En términos muy generales, y esto es pensando en Peirce, ahí está la foto de Peirce, de Frederick Peirce, que fue uno de los precursores de la Gestalt, no solamente el precursor. Yo también relevo a la esposa, y aún más relevo más a la esposa de Fritz Perls, que es Laura Perls, que tiene otra corriente muy interesante de la Gestalt, que es la Gestalt relacional, que se fue a Europa, ¿sí? A nosotros como latinoamericanos nos llegó la Gestalt de Perls, ¿ya? Pero hay toda otra tradición que es Gestalt relacional, que fueron las personas que fundaron centro en Europa, ¿sí? Acá lo trajo Derian Schnake y después se empezó a traducir los libros de Perls. Pero, ¿qué nos decía Peirce? Nos decía que el objetivo de la terapia Gestalt era favorecer el proceso de contacto, ¿cierto? De contacto de la persona con el ambiente. Él le va a llamar de organismo ambiente, ¿sí? De organismo ambiente campo. Eh, de tal manera de pasar del apoyo externo al apoyo personal, ¿cierto? Ahora, esto está pensado en los adultos. Yo siempre hago esa distinción porque trabajé muchos años con niños. Entonces, en los niños, por principio de autonomía progresiva, ya por un principio de que nacen en una situación donde se depende del cuidado y el amor de la tribu, de los adultos, esto no va a tener que ver con un objetivo en la infancia y la adolescencia, porque se va a entender que se necesita de otros, ¿ya? Entonces, en el caso de adultos, el objetivo va a ser la capacidad de apoyarse en sí mismo y en el caso de los niños y adolescentes de progresivamente apoyarse en sí mismo, de sentar las estructuras basales para apoyarse en sí mismo. Ahora, ¿qué es esta cosa de la Gestalt? Ya, la Gestalt, otra de las grandes fundamentos y de hecho el nombre de esta psicoterapia, tiene que ver con la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt está fundada en Alemania, ¿ya? Y eran experimentos muy clásicos. Ahí tenemos la típica de vieja joven o estos triángulos que se forman desde la percepción. ¿Qué hacía la Gestalt? Los psicólogos gestaltistas, los que experimentaban en laboratorios con Gestalt, le interesaba saber cómo nosotros percibíamos las cosas. Todavía no hablamos de psicoterapia Gestalt, estamos hablando de psicología Gestalt, del estudio de la percepción humana. ¿Sí? Entonces, ¿qué se empezó a decir? Se empezó a decir que nosotros tenemos ineludiblemente una necesidad de establecer formas, ¿ya? El típico, como ejemplo de estas fotos de Marte, del planeta Marte, donde nosotros vemos cara, ya ese fenómeno que se llama pareidolia, como, o vemos, no sé, un árbol y vemos a Dios, una manzana cortada por la mitad y vemos a la Virgen María, qué sé yo, lo que sea. Eh, esa ineludible tendencia a formar estructuras, ¿cierto? A formar figuras, ¿sí? A rescatar una figura de un fondo indiferenciado. Entonces, desde ahí viene la psicología Gestalt y la psicoterapia, o sea, cómo aplicamos esto
a través de la fenomenología, del existencialismo y de la psicología Gestalt a el contexto del encuentro humano con un fin psicoterapéutico, ¿cierto? Entonces, desde ese fundamento es que se ven algunos objetivos. No solo el genérico es pasar del apoyo externo al autoapoyo, pero eso requiere la toma de conciencia, la capacidad de estar presente, la capacidad de estar en tierra, es decir, de tener un soporte físico, organísmico, ¿sí? Atencional, actitudinal, la capacidad de awareness, que eso no lo vamos a ver ahora, así que lo vamos a ver en las clases cuando, para las personas que se interesen, pero que tiene que ver con el autoconocimiento, o sea, la capacidad, vamos a decirlo ya estaltista, de darnos cuenta, ¿sí? Ahora, eh, Pence decía unas cosas que francamente eran muy revolucionarias para la época en que fueron escritas. Y esa es una de las cosas que a mí más me apasiona de la Gestalt, porque estos tipos estaban hablando, por ejemplo, en los 70, 60, 70, de que el awareness, ¿sí? O sea, el darse cuenta era una capacidad que tenían los organismos vivos. O sea, que las plantas tenían una conciencia, ¿sí? Y en ese tiempo era una ridiculez. No, no. Y ahora las neurociencias nos dicen que no solo hay conciencia, sino que además hay comunicación, interconexión, las ballenas tienen nombre. O sea, el nivel de desarrollo del mundo natural y esta división entre humano y mundo natural era solo por desconocimiento de nosotros, no porque nunca, porque siempre estuvo ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos que la conciencia, la capacidad de autoconocimiento e introspección tiene gradientes de conciencia. ¿Sí? El awareness va a ser la de lo vivo. El darse cuenta va a tener que ver con otra capacidad que es propiamente mamífera. ¿Sí? Que es la capacidad de hacer una metacognición de mí mismo, un observador externo. ¿Sí? Al mismo tiempo nos interesa trabajar las emociones y esto es súper central, el desarrollo del potencial. ¿Por qué la palabra potencial? Porque aquí nosotros nos circunscribimos en la psicología humanista, ¿sí? Porque la psicología humanista nos indica sobre el estudio de aquello que es posible. Imagínense una semilla que crece y que esto se transforma en un árbol, ¿sí? De alguna manera, esto es muy aristotélico. ¿Sí? La semilla tenía la potencia del árbol, o sea, tenía en sí mismo el árbol adentro. ¿Ya? ¿Para qué vamos a ahondar? Pero ahí si les interesa algo, pueden estudiar también los principios de la autopoiesis de Humberto Maturana y Francisco Varela, que realmente vinieron en ese tiempo a poner en ciencia lo que se estaba traduciendo en la filosofía y la psicoterapia. ¿Sí? O sea, les quiero decir en resumen que la Gestalt la verdad es que hablaba de cosas muy adelantadas y que hoy día la psicoterapia en general están, están reconociendo y retomando y reorganizándose en esa línea, que la Gestalt siempre fue relacional. Y hoy día, si ustedes se fijan en otros estudios, ustedes son libres de estudiar lo que quieran, pero si se fijan en los nombres de otros estudios, si otras líneas de estudio, se van a dar cuenta que el psicoanálisis es psicoanálisis slash relacional. El cognitivo conductual es constructivo, cognitivo constructivismo, ¿sí? Es postracionalista. La sistémica también tuvo esa transición de ser de primer orden a segundo orden a relacional. O sea, en general, todas las psicoterapias están tendiendo al fenómeno de campo, que es algo que la Gestalt siempre lo planteó. Por eso a mí me gusta mucho la Gestalt.